Policías arrojan al suelo al director latino de la CIA, lo esposan con violencia brutal y lo humillan frente a todos sin permitirle decir una sola palabra. Con soberbia absoluta, el agresor se burla de él, sin imaginar que 3 palabras están a punto de destruir todas sus carreras. El sol cae directo sobre la avenida cuando un grito corta el aire. ¡Alto ahí!, ruge un policía mientras empuja a un hombre contra el capó de una patrulla. Los curiosos se detienen. Hay confusión. Hay rabia. Hay algo que no encaja. En el centro del caos, Manuel Ortega, un latino de mirada serena, es esposado como si fuera un delincuente peligroso. No opone resistencia. No levanta la voz, solo observa, como si supiera algo que nadie más sabe. Todavía, el policía Collins aprieta las esposas con brusquedad, provocando un chasquido seco que hace a una mujer soltar un suspiro ahogado. «Así es como controlamos a los tuyos», murmura Collins, lo bastante alto para que la gente escuche. Un murmullo de indignación corre por la calle, pero Manuel no responde. No necesita hacerlo, porque en menos de un minuto, 3 palabras saldrán de su boca. 3 palabras que harán temblar a todos los presentes. 3 palabras que destruirán carreras enteras. Y nadie, absolutamente nadie, está preparado para lo que está a punto de ocurrir. La calle vibraba con un ruido denso, casi eléctrico, mientras los autos frenaban abruptamente para ver lo que estaba sucediendo. En medio de la avenida, Manuel permanecía inmóvil, con las manos esposadas y la mirada clavada en un punto que nadie más lograba descifrar. No parecía asustado, parecía consciente de que estaba presenciando el inicio de algo que otros todavía no entendían. Collins, el policía que lo había detenido, caminaba alrededor de él como un depredador saboreando su territorio, lanzando comentarios secos que buscaban provocar humillación. «Míralo, cree que porque habla bonito van a escaparse», murmuró, lo suficientemente fuerte como para que los transeúntes escucharan y sintieran el veneno detrás de sus palabras. Nadie intervenía. El silencio de la multitud se transformaba en un nudo colectivo, cargado de una mezcla de indignación y miedo. A pocos metros, el agente Morris sostenía la radio con la mano tensa, pero sus ojos nunca se separaban de Manuel, como si buscara algún indicio de culpa para justificar lo que estaban haciendo. El ambiente se volvía más denso con cada segundo, y el sol, fuerte sobre el pavimento, parecía amplificar la tensión, haciendo que incluso el aire resultara incómodo de respirar. Un niño jaló la mano de su madre y preguntó, casi en un susurro, ¿qué hizo ese señor? La madre no respondió. No podía, porque ella, como todos los presentes, veía algo extraño en la escena. Manuel no tenía el gesto de un culpable, ni la desesperación de un inocente que teme ser juzgado injustamente. Tenía, más bien, la calma de alguien que está a punto de mostrarle al mundo una verdad tan grande que partiría en 2 el destino de quienes lo estaban oprimiendo. Collins se inclinó hacia su rostro y escupió una frase cargada de desprecio que hizo que varios espectadores bajaran la mirada, incapaces de soportar el eco de esa injusticia. Y justo entonces, Manuel levantó apenas la cabeza, como si estuviera preparándose para pronunciar algo que lo cambiaría todo, pero no lo hizo todavía. Y ese todavía quebró el aire como un presagio imposible de ignorar. Collins dio un paso atrás al ver ese leve movimiento de Manuel, como si un simple gesto pudiera amenazar la autoridad que tan desesperadamente intentaba exhibir. El policía frunció el ceño y soltó un bufido que pretendía sonar dominante, pero algo en su mirada delataba un destello de inquietud. No era miedo, era la sensación incómoda de haber perdido por un instante el control de una escena que creía tener asegurada. La multitud, que hasta entonces había sido un conjunto desordenado de murmullos y respiraciones contenidas, se inclinó hacia adelante casi al unísono, como si el mundo entero necesitara escuchar lo que Manuel estuviera a punto de decir o hacer. Pero Manuel guardó silencio, y ese silencio se transformó en un arma más peligrosa que cualquier grito. Morris, sin desviar los ojos de él, decidió avanzar un par de pasos. Su voz salió cortante, cargada de una autoridad que intentaba reafirmarse. «Habla, ¿qué escondes?». Manuel no respondió de inmediato, solo inhaló lenta, profundamente, como si saboreara cada molécula del aire caliente que lo rodeaba. Ese simple gesto produjo un estremecimiento colectivo. Un anciano entre la multitud murmuró: «Ese hombre no está asustado, está esperando algo». Otro curioso, con el rostro tenso, añadió: «Esos policías no saben en lo que se metieron». Collins escuchó esos comentarios y su rabia creció. Golpeó el suelo con la punta de su bota y, sin contenerse,
Empujó el hombro de Manuel con fuerza suficiente para provocar un jadeo entre los presentes. Manuel se inclinó apenas por el impacto, pero no perdió la compostura. Al contrario, su calma parecía hacerse más profunda, más inquietante, más desafiante. Era como si todo el abuso se estrellara contra una pared invisible que él mismo había construido. Los rostros alrededor se endurecieron. La indignación estaba tomando forma. Una mujer, con la voz temblorosa por la furia, susurró: «Esto no está bien, él no ha hecho nada». Collins la oyó y lanzó una carcajada breve, amarga, cargada de desprecio. Y en ese instante, el ambiente cambió. Las nubes se movieron sobre el sol, generando una sombra que cayó directo sobre los policías, dejando a Manuel extrañamente iluminado en el centro. El contraste hizo que varios presentes contuvieran el aliento. Era como si la ciudad misma estuviera tomando partido. Collins abrió la boca para lanzar otro comentario humillante, pero Manuel, finalmente, giró el rostro hacia él, y aquella mirada silenciosa provocó un escalofrío que se expandió por la avenida como una advertencia. La mirada de Manuel cayó sobre Collins como un golpe silencioso, tan profundo que el policía retrocedió medio paso sin darse cuenta. Era la mirada de alguien que no suplicaba, no imploraba, no pedía clemencia. Era la mirada de alguien que conocía verdades capaces de torcer destinos. El murmullo entre los espectadores se hizo más denso, como una corriente subterránea cargada de electricidad. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, otros apretaron los puños, y un grupo de jóvenes comenzó a grabar con sus teléfonos, sintiendo que aquello no era una simple detención. Era un abuso que podía escalar de forma brutal en cuestión de segundos. Collins, al ver los teléfonos apuntando hacia él, se tensó como un resorte a punto de romperse. «Guarden eso. No tienen derecho». Su voz se quebró en un punto que ni él logró controlar. Esa grieta en su tono revelaba lo que intentaba ocultar: miedo a quedar expuesto. Morris no apartaba los ojos de Manuel, pero ahora había en su expresión una mezcla de duda y desconcierto. Se inclinó hacia su compañero y murmuró algo que nadie alcanzó a escuchar, aunque sí vieron el gesto: un leve temblor en la mandíbula, una señal de que comenzaba a dudar de la legitimidad de lo que estaban haciendo. En ese instante, un hombre entre la multitud alzó la voz: «¡Ya basta! Ese señor no ha resistido ni ha hecho nada». Collins giró el rostro hacia el hombre como si lo hubiera insultado y avanzó hacia él con pasos duros, amenazantes. La multitud se tensó. Algunos retrocedieron un par de pasos. Otros se prepararon para intervenir, aunque no se atrevían todavía. Entonces, justo cuando Collins estaba a punto de estallar contra el espectador, Manuel habló por primera vez. Una sola frase, pronunciada con calma, cortó el aire como un filo. «No hagas eso». No fue una amenaza, no fue un ruego, fue una advertencia serena que hizo que Collins se detuviera en seco. Y esa interrupción, ese instante en que el abuso quedó suspendido en el aire, provocó que decenas de miradas se giraran hacia Manuel con una mezcla de sorpresa y expectación, porque todos lo sintieron. Si había hablado en ese momento exacto, era porque algo aún mayor estaba por salir a la luz. Collins se quedó congelado, como si aquellas 3 palabras hubieran atravesado una membrana invisible dentro de él. «No hagas eso». La frase resonó en su mente con un eco extraño, casi intolerable, como si proviniera no de un detenido indefenso, sino de una figura que él no lograba descifrar del todo. Se volvió hacia Manuel con una rabia que ya no era solo soberbia, era miedo disfrazado. «¿Y tú quién te crees para hablarme así?», escupió, acercándose con pasos tensos. Pero algo lo detuvo antes de llegar a él: la multitud. La gente ya no observaba en silencio. Ahora había un murmullo creciente, un tono colectivo que denunciaba la injusticia sin necesidad de gritar. Una mujer dio un paso al frente y dijo: «Él solo lo está frenando para que no lastime a nadie. ¿Por qué tienen que tratarlo así?». Su voz temblaba, pero no retrocedió. Ese simple acto encendió algo en los presentes. Nadie quería ser el primero, pero todos estaban listos para avanzar si la situación se volvía más oscura. Morris miró alrededor y sintió la presión del público, de los teléfonos grabando cada gesto, cada palabra, cada abuso. La adrenalina lo hacía sudar, pero su intuición empezaba a gritarle que todo aquello estaba mal, profundamente mal. «Collins»,
Déjalo hablar, murmuró, pero Collins lo ignoró por completo. Dio un paso más hacia Manuel, inclinándose a pocos centímetros de su rostro. Dilo, valiente, ¿qué se supone que no debo hacer? Su voz ya no era autoridad, era desafío mezclado con desesperación. Manuel lo observó con una calma tan inquietante que varios espectadores contuvieron el aliento. Luego, lentamente, alzó la cabeza y dijo: no cruces esa línea. Nadie entendió de inmediato. ¿Qué línea? ¿Cuál límite? Collins soltó una carcajada seca, incrédula. ¡Qué línea, idiota! Pero antes de que pudiera terminar su burla, un sonido inesperado cortó la atmósfera. Un clic metálico proveniente del bolsillo interior de Manuel. Morris parpadeó, confundido. La multitud se agitó. Collins retrocedió apenas, sin comprender. Y en ese instante, antes de que nadie pudiera reaccionar, Manuel pronunció una frase que cayó sobre la avenida como un trueno silencioso. Te lo advertí. Ahí ese aviso, tan simple como devastador, dejó la escena suspendida en un punto imposible. Justo antes de que la verdad comenzara a romperse, el clic metálico aún vibraba en el aire, cuando la multitud dio un pequeño salto hacia atrás, como si ese sonido invisible hubiera sido una explosión. Collins abrió los ojos, confundido, tratando de identificar qué demonios había escuchado. Su mente buscó una explicación rápida, una llave, una pieza suelta, un objeto cualquiera, pero nada encajaba. Manuel, en cambio, permanecía inmóvil, respirando con la misma calma inquietante que empezaba a desarmar la soberbia de los policías. Morris frunció el ceño y dio un paso hacia adelante, sin apartar la mano de su arma. No era un gesto ofensivo, sino un acto instintivo de alguien que comienza a sentir que está entrando en un terreno donde no tiene control. ¿Qué fue eso?, preguntó, más para sí mismo que para los demás. Nadie respondió. La multitud miraba a Manuel, como si él fuera la pieza faltante de un rompecabezas, que una vez armado, revelaría una verdad imposible de ignorar. Collins, intentando recuperar su autoridad, estiró la mano y tomó con brusquedad el bolsillo donde había sonado el clic. ¿Qué escondes aquí?, gruñó mientras introducía los dedos sin cuidado, pero al palpar el interior, su expresión cambió por completo. Se detuvo, su respiración se cortó. Sacó la mano muy lentamente, como si temiera lo que podría encontrar allí dentro. No había objeto, no había nada físico que explicara el sonido. Era como si el clic hubiera sido una advertencia sin forma. «Esto no tiene sentido», murmuró Collins, retrocediendo un paso, intentando disimular su desconcierto. Y ese instante de duda, ese parpadeo en el que la máscara de autoridad se resquebrajó, fue captado por todos los teléfonos que grababan. La multitud lo vio, lo sintió, se expandió como una chispa entre la gente. «¿Qué está pasando?», preguntó un joven, con la cámara fija en la cara del policía. Otro murmuró: «Ese hombre sabe algo, algo grande». Manuel bajó ligeramente la mirada y exhaló, como si el peso del momento fuera parte de un proceso que él ya esperaba. Collins, irritado por la sensación de perder el control, alzó la voz: «Habla ya. ¿Qué fue ese ruido?». Pero Manuel no respondió de inmediato. Giró el rostro hacia los lados. Observó a las personas que lo rodeaban, como si estuviera reconociendo al público que sería testigo de lo que vendría. Sus ojos se detuvieron en Morris, quien, a pesar de su postura rígida, no ocultaba la creciente inquietud. Entonces, por fin, Manuel abrió la boca. «Eso», dijo con voz baja pero nítida. «Fue la señal». ¿La señal de qué? Collins apretó los dientes. Morris dio un paso atrás y la multitud, atrapada entre el miedo y la fascinación, contuvo el aliento, anticipando una revelación que ya era inevitable. La palabra señal cayó sobre la avenida con un peso casi físico, como si hubiera alterado el aire mismo. Collins abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Era evidente que no entendía si Manuel estaba jugando con él o si acababa de pronunciar algo que realmente debería preocuparlo. Morris, más perceptivo, se tensó. Sus ojos recorrieron los techos de los edificios, los autos detenidos, las ventanas abiertas, como si buscara una amenaza oculta que pudiera corresponder a esa misteriosa señal. Pero la calle estaba normal, demasiado normal, y eso solo aumentaba su inquietud. Un silencio pesado se apoderó del ambiente, un silencio tan profundo que incluso el tráfico lejano parecía haberse detenido para escuchar. Los espectadores intercambiaron miradas nerviosas. Nadie sabía si dar un paso hacia atrás o hacia adelante. La incertidumbre los mantenía atrapados, como insectos pegados a una telaraña invisible. Collins, tratando de recuperar la sensación de autoridad, se inclinó hacia Manuel con una expresión dura. «¿Señal de qué?».
«No juegues conmigo». Pero la voz del policía, aunque firme, ya no tenía la misma fuerza agresiva de antes. Era como si la duda hubiera comenzado a erosionar su poder desde dentro. Manuel mantuvo la mirada serena, sin pestañear, y respondió con una calma que resultaba casi insoportable para quienes lo estaban oprimiendo. De que ya saben, esa frase, simple y oscura, provocó un murmullo que se extendió como un temblor por la multitud. ¿Quiénes saben?, susurró una mujer. Un hombre detrás agregó: «Esto se está poniendo raro. Demasiado raro». Morris tragó saliva, intentando analizar las palabras. Cada fibra de su instinto le decía que había algo más, algo que no podía ignorar. ¿Quién sabe qué?, preguntó con un tono mucho más humano, más sincero, casi temiendo la respuesta. Manuel levantó ligeramente el rostro, como si sintiera un cambio imperceptible en el aire. Algo lo había alertado, algo que los demás no podían ver. «Ellos», respondió finalmente, con una suavidad que provocó escalofríos. Collins dio un paso atrás, sus manos apretándose en puños tensos, mientras la rabia luchaba contra la incertidumbre en su interior. «¡Basta! ¡Dinos quiénes son ellos!», gritó, perdiendo el control que tanto se esforzaba en mantener. Pero Manuel no lo miró a él. Sus ojos se movieron lentamente hacia la esquina de la calle, donde el sol se reflejaba en un objeto pequeño, apenas visible, que nadie había notado hasta ese instante. La luz parpadeó una vez, solo una, y esa diminuta chispa de reflejo hizo que Manuel dijera, con una consecuencia que nadie comprendió aún: «Llegaron». La palabra «llegaron» cayó como un trueno silencioso que desvió todas las miradas hacia la esquina señalada. Al principio nadie vio nada, solo un destello diminuto que parecía perdido entre el ruido y la luz del día. Pero luego, como si el mundo hubiera decidido ajustar el enfoque, apareció una silueta, un hombre desconocido, quieto, con una postura imposible de interpretar. No avanzaba ni retrocedía, simplemente estaba allí, observando la escena como si ya supiera cada detalle antes de que ocurriera. La multitud retrocedió unos pasos, sintiendo cómo la tensión se deslizaba por sus espinas como hielo. Collins abrió los ojos con una mezcla de confusión y desafío, intentando convencerse a sí mismo de que aquel extraño no tenía ninguna importancia. «¿Y quién se supone que es ese?», gruñó con voz áspera, pero en su interior algo se retorció, un presentimiento que no podía controlar ni explicar. Morris, más atento, sintió que algo estaba profundamente mal. No era el hombre en la esquina, era la reacción de Manuel. Él había cambiado. Su respiración, su postura, incluso la forma en que fijaba la mirada, había adoptado un matiz distinto, más firme, más decidido. Era como si hubiera estado esperando ese momento exacto. Y ese detalle no pasó desapercibido para nadie. Un joven que grababa murmuró: «¿Ese tipo, lo conocen?». Una mujer respondió casi sin aire: «No sé», pero Manuel no se sorprendió. La calle entera parecía contener un latido colectivo, una espera tensa que se alargaba hasta hacerse insoportable. Collins, impulsado por una mezcla de arrogancia y temor, dio un paso adelante y levantó la voz: «¡Oye tú! ¿Qué haces ahí? ¡Circula!». Pero el hombre no reaccionó, no parpadeó, no se movió. Era como una sombra consciente observando cada detalle del abuso. Entonces, sin aviso, ocurrió algo que quebró la respiración de todos. El extraño alzó la mano muy lentamente y realizó un gesto corto, apenas perceptible, como si estuviera enviando una señal silenciosa. Y en ese instante, a unos metros detrás de él, otra figura apareció. Luego otra, y otra más. 3 personas más, cada una ubicada en puntos diferentes de la calle, todas quietas, todas mirando directamente hacia Manuel. Ninguno hablaba, ninguno parecía necesitar presentación. Era como si hubieran emergido de la ciudad misma. La multitud comenzó a murmurar con angustia. Morris dio un paso atrás, intentando entender qué clase de situación estaban enfrentando. Collins, en cambio, levantó la mano hacia su arma, pero su dedo temblaba, incapaz de decidir si debía actuar o esperar. Y justo antes de que la tensión pudiera romperse en caos, Manuel inclinó la cabeza y dijo, con una voz tan cargada de significado que congeló la avenida: «Ustedes ya hicieron suficiente». Las palabras de Manuel, «ustedes ya hicieron suficiente», se expandieron como un eco oscuro que golpeó directo en la conciencia de cada persona presente. Collins sintió un calor extraño subirle por la nuca, como si esas palabras hubieran perforado la fachada que tanto esfuerzo le había costado mantener. «¿Qué quieres decir con eso?», gruñó.
pero esta vez su voz no estaba impregnada de autoridad, sino de una ansiedad palpable. La multitud lo notó. Se produjo un murmullo colectivo, un movimiento sutil de cuerpos inquietos que revelaba el cambio en la dinámica. Por primera vez, la autoridad policial no parecía tener el control. Morris observaba a las figuras que habían aparecido en la calle, cada una inmóvil, cada una fijada en Manuel como si estuvieran esperando una señal invisible. «Esto no es normal», murmuró, apenas audible, pero todos lo escucharon. Y ese reconocimiento, esa admisión de incertidumbre por parte de un policía, estremeció a la multitud. Las figuras permanecían en silencio, pero su mera presencia alteraba la atmósfera. No buscaban intimidar, no adoptaban posturas agresivas, simplemente existían allí, como piezas de un rompecabezas que aún nadie lograba comprender. Y sin embargo, su quietud tenía un peso distinto, casi estratégico. Un hombre en la multitud, con la voz quebrada por la tensión, dijo: «Ellos no vinieron por nosotros. Vinieron por él». Todos giraron hacia Manuel, esperando verlo temeroso o sorprendido, pero Manuel seguía igual de sereno, igual de consciente, como si cada detalle de aquel momento formara parte de un plan que había aceptado desde mucho antes. Collins apretó los dientes, indignado por la idea de perder control frente a testigos. «Lo diré una sola vez», comenzó, intentando recuperar su autoridad. «Todos ustedes retroceden». Pero su orden se quebró cuando la figura que estaba más cerca de la esquina dio un paso hacia adelante, uno solo, un movimiento lento, casi elegante, pero cargado de un propósito que nadie entendía. El sonido de ese paso, suave, pero claro sobre el pavimento, resonó más fuerte que un grito. Morris levantó la mano instintivamente, como si necesitara marcar distancia. La multitud se abrió, creando un pasillo espontáneo que dirigía todas las miradas hacia esa figura que avanzaba. Collins retrocedió medio paso sin querer. Sus botas raspando el suelo revelaron su nerviosismo. «¡Detente!», ordenó, pero su voz tembló. La figura no obedeció. Avanzó otro paso y otro, hasta quedar a pocos metros de Manuel, durante un instante que pareció eterno. Nadie respiró. Luego, la figura inclinó apenas la cabeza, como si rindiera un saludo silencioso. Y fue ese gesto, respetuoso, preciso, casi reverente, el que hizo que la multitud se diera cuenta de que aquella persona no venía a intimidar a Manuel, venía a reconocerlo. Pero Collins, incapaz de soportar el peso de esa revelación inconclusa, dio un paso al frente, perdió el control y gritó: «¿Quién eres tú?». La figura levantó lentamente el rostro, y justo antes de responder, el sonido de un segundo clic metálico estalló en el aire. El segundo clic metálico atravesó la calle como un disparo sin bala. Un sonido limpio, preciso, imposible de ubicar. La multitud reaccionó con un sobresalto colectivo, como si todos hubieran sentido el golpe en el pecho. Collins llevó instintivamente la mano a su arma, su respiración entrecortada delatando su creciente desesperación. «¿Quién está haciendo eso?», gritó, pero nadie respondió. No porque no pudieran, sino porque todos estaban demasiado ocupados mirando hacia Manuel, como si aquel sonido hubiera emanado directamente de él, aun cuando no había movido ni un dedo. Morris sintió como la angustia le apretaba el estómago. «Esto se está saliendo de control», murmuró, sin poder apartar la vista de las figuras que se habían desplegado por la calle. Ahora eran 4, perfectamente alineadas, como si hubieran ensayado ese momento durante años. Ninguno hablaba, ninguno mostraba agresión, ninguno pedía nada. Y sin embargo, su presencia lo decía todo. La multitud comenzó a especular en susurros nerviosos. ¿Son policías encubiertos? ¿Son agentes federales? ¿Son parte de algo más grande? Nadie sabía. Nadie podía adivinar. Pero todos sentían que estaban presenciando un acontecimiento que escapaba a lo cotidiano, algo que no podía explicarse con simples palabras. Collins, negándose a aceptar que la situación había dejado de estar bajo su control, se acercó bruscamente a la figura que había dado el primer paso. «Te dije que te identifiques», rugió, pero la figura no reaccionó. Su atención estaba fija únicamente en Manuel, como si Collins no existiera. Ese gesto de indiferencia fue una bofetada a la autoridad del policía. La rabia le subió a la cabeza, cegándolo. «Mírame cuando te hablo», extendió una mano para girar a la figura por el hombro, pero antes de tocarla, la figura levantó un dedo y lo detuvo en seco,
sin siquiera tocarlo, como si aquel gesto simbólico bastara para congelar el aire alrededor. Ese movimiento tan pequeño y tan calculado desató un silencio absoluto. No era un gesto violento, era un gesto de superioridad, un recordatorio silencioso de que el poder en esa calle estaba cambiando de manos. Collins retrocedió sin poder evitarlo, confundido por la sensación de haber sido contenido sin esfuerzo alguno. La multitud observó ese retroceso con asombro. Algunos comenzaron a grabar más de cerca. Otros se miraron entre sí, entendiendo que estaban presenciando el colapso en vivo de una autoridad abusiva. Morris se acercó a Collins y le susurró con urgencia: «No sigas. Algo aquí no es normal». Pero Collins no respondió. Sus ojos estaban clavados en la figura, intentando comprender un comportamiento que escapaba a toda lógica policial. Y entonces, justo cuando el silencio parecía volverse insoportable, la figura finalmente movió los labios. No habló alto, no gritó, murmuró apenas 2 palabras dirigidas a Manuel, palabras que solo unos pocos alcanzaron a escuchar, pero que recorrieron la multitud como un rayo. Orden cumplida. Las palabras «orden cumplida» atravesaron la calle como un cuchillo invisible que cortó cualquier intento de lógica. Fue un susurro, apenas audible, pero su efecto fue devastador. Collins dio un paso atrás, incapaz de comprender si acababa de escuchar una amenaza, una advertencia o algo peor. La multitud se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica simultánea. Algunos levantaron los teléfonos con manos temblorosas, otros cubrieron la boca con incredulidad. Morris, con el pulso acelerado, volvió la vista hacia Manuel, buscando algún tipo de explicación, pero lo único que encontró fue una serenidad aún más profunda, casi inquietante. Era como si esas 2 palabras hubieran sellado un pacto que llevaba tiempo esperando estallar frente a todos. ¿Orden cumplida? ¿De qué?, preguntó Morris en voz baja, más para sí mismo que para los demás, pero nadie se atrevió a responder. La figura que había hablado no volvió a mover los labios. Simplemente mantuvo la mirada fija en Manuel, como si esperara instrucciones. Ese detalle descolocó a la multitud. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró una mujer, buscando respuestas que no llegaban. Collins, al ver la atención del público alejarse de él, sintió un golpe directo a su autoridad. «¡Ey! ¡No jueguen conmigo! ¡Hablen claro!», gritó, pero su voz estaba rota, carente de control. Era la primera vez en toda la escena en que se veía pequeño. Manuel, entonces, levantó la cabeza con una lentitud calculada, y la atmósfera pareció doblarse alrededor de él. Fue un gesto simple, pero cargado de un significado que nadie comprendía aún. Daba la impresión de que, por primera vez, estaba listo para actuar, no para defenderse, no para escapar, sino para revelar. Morris sintió un escalofrío recorrerle la columna. Algo dentro de él, algo más profundo que el instinto policial, le decía que estaba parado frente a alguien que no debería haber subestimado jamás. «Manuel, ¿qué es esto?», preguntó con un tono casi humano. Collins se giró hacia él, sorprendido por la pregunta, como si su compañero acabara de traicionar la línea invisible que separaba su autoridad del caos. Pero antes de que pudiera reprocharlo, Manuel habló. Su voz emergió clara, firme, llena de un peso que hizo vibrar el aire. «Esto», dijo mientras sus ojos recorrieron lentamente las figuras alineadas, «no tiene que ver con ustedes». Aquella frase encendió una chispa de desconcierto en todos los presentes. ¿Entonces con quién? ¿Con qué? Y antes de que nadie pudiera procesar sus palabras, Manuel dio un paso hacia adelante, a pesar de tener las manos esposadas, y la multitud contuvo el aliento. Era la primera acción real, la primera ruptura del papel de víctima. Y en ese movimiento, tan pequeño pero tan poderoso, los papeles comenzaron a invertirse. Cuando Manuel dio aquel paso hacia adelante, la calle completa pareció absorber el movimiento como si fuera un impacto físico. Las personas más cercanas se echaron ligeramente hacia atrás, sorprendidas no por la acción en sí, sino por la manera en que la realizó, sin miedo, sin prisa, sin el temblor de alguien oprimido. Era un paso que llevaba años de peso, años de silencios, años de verdades guardadas. Collins reaccionó de inmediato levantando la mano para detenerlo. «¡No te muevas!», gritó, pero su voz sonó débil, como si hubiera perdido el derecho de dar órdenes. Manuel no se detuvo. Sus ojos se alzaron hacia él con una calma que desestabilizó incluso a quienes estaban solo observando. Era esa calma, esa serenidad casi peligrosa,
lo que transformaba su presencia en algo que ya no podían controlar. Un hombre en la multitud susurró: ese paso no fue para ellos, fue para él mismo, y esa interpretación se expandió como un susurro eléctrico. Morris tragó saliva y dio un paso al costado, dejando de intentar imponer autoridad y comenzando a observar con atención, con inquietud real. Algo dentro de él reconocía que ese hombre esposado no era un ciudadano confundido ni un detenido común. Había algo más profundo, más estructurado, más oculto. «Manuel, ¿por qué no pareces preocupado?», preguntó, casi temiendo la respuesta. Manuel lo miró directamente, con una compasión extraña, como si lamentara que él estuviera atrapado en algo cuya magnitud no comprendía. Luego, volvió su atención hacia las figuras alineadas y añadió: «Porque ellos no vinieron a detenerme, vinieron a confirmar lo que ya saben». Collins explotó. «¡Basta con esos juegos! ¡Di quiénes son de una vez!», gritó, perdiendo el último fragmento de control. Pero antes de que Manuel pudiera responder, la figura que había hablado antes movió la cabeza ligeramente, como negando algo. Ese gesto simple provocó un silencio absoluto. Era como si le dijera a Manuel: «Todavía no». Y Manuel lo entendió, lo aceptó, y entonces hizo algo que dejó a toda la avenida paralizada. Se giró hacia la multitud, no hacia los policías, y les habló a ellos, a todos: «Ustedes están aquí porque tenían que verlo, porque la verdad siempre aparece cuando hay ojos suficientes para sostenerla». Sus palabras resonaron con una fuerza que incomodó incluso a quienes no creían en nada extraordinario. Y justo cuando la multitud intentó comprender el significado de esa frase, una de las figuras dio un paso adelante y pronunció el nombre completo de Manuel. El momento en que la figura pronunció el nombre completo de Manuel, Manuel Ortega Calderón, fue como detonar una bomba silenciosa en medio de la avenida. La multitud se quedó congelada. Los policías intercambiaron miradas rápidas, buscando desesperadamente alguna explicación lógica que encajara con ese nivel de conocimiento. Manuel no había dicho su apellido, no había dado documento alguno, no había tenido oportunidad de identificarse, y sin embargo, esa figura lo había pronunciado con precisión quirúrgica, sin dudar, sin fallar una sola sílaba. Collins abrió la boca, aturdido. ¿Cómo sabe tu nombre completo?, preguntó, pero era evidente que no esperaba una respuesta. Lo había dicho por reflejo, como alguien que intenta sostener un edificio que ya está colapsando. La multitud empezó a murmurar con nerviosismo. «Él nunca dijo su nombre», murmuró una mujer. «Nadie lo había escuchado», comentó otro. «Entonces, ¿quiénes son?». Las voces se superponían hasta formar una ola de confusión. Pero Manuel, en lugar de aprovechar ese caos, levantó la mirada con la calma de alguien que por fin ve cómo cae el telón de una mentira sostenida por demasiado tiempo. «Es simple», dijo sin elevar la voz, pero proyectando cada palabra como si tuviera un amplificador en el pecho. «Saben quién soy porque ustedes nunca quisieron preguntarlo». Su declaración cayó como una piedra en el centro del silencio. Collins apretó los dientes, intentando recomponer su autoridad. «Claro que te preguntamos, mío», comenzó a decir, pero Manuel lo interrumpió, no con agresión, sino con precisión. «Me gritaste, me insultaste, me empujaste, me esposaste, pero no me preguntaste ni una sola vez mi nombre». La multitud sintió el golpe. Era cierto. Habían visto todo desde el principio. No había habido ningún intento de identificación, ningún proceso, solo abuso. Y ahora, dicho en voz alta, el abuso adquiría un peso real, imposible de ocultar. Morris bajó la mirada, avergonzado. Collins, en cambio, buscó defenderse, como hacen quienes no aceptan su error, y gruñó: «Eso no cambia nada, sigue siendo sospechoso». Manuel respiró hondo y, con una serenidad devastadora, soltó la primera pieza de verdad que empezó a quebrar toda la narrativa policial. ¿Sospechoso de qué? No tienen reporte, no tienen descripción, no tienen denuncia, no tienen nada. Collins abrió la boca, trastabillando en busca de palabras. No encontró ninguna. La multitud entendió, y ese entendimiento se transformó en indignación viva. Justo cuando Collins parecía a punto de estallar, Manuel añadió: «Y puedo probarlo». La frase «y puedo probarlo» cayó como un martillazo en el aire. La multitud, que ya respiraba con tensión creciente, se inclinó ligeramente hacia adelante, como si esa simple promesa de pruebas fuera un imán imposible de resistir. Collins, que intentaba mantener su postura de autoridad, frunció el ceño y lanzó una carcajada nerviosa, claramente forzada. ¿Probar qué?
no tienes nada. Pero su voz ya no tenía peso. Era un eco vacío que rebotaba contra la verdad que se aproximaba. Morris, cada vez más inquieto, observaba a Manuel con una mezcla de desconfianza y respeto emergente. ¿Qué pruebas, Manuel?, preguntó con un tono mucho más sensato, casi esperanzado, y esa diferencia entre uno y otro policía no pasó desapercibida para nadie. Manuel respiró hondo, como si estuviera recogiendo de la memoria piezas dispersas, y entonces comenzó a enumerar con una claridad devastadora. Primero, no existe ningún reporte que coincida conmigo. Revisaron la radio 3 veces. Ustedes mismos lo dijeron. La multitud murmuró, recordando. Era cierto, Morris había chequeado la radio al inicio, sin resultados. Segundo, no cumplo con ninguna descripción. Ninguna. Y al decirlo, su voz se volvió más firme, casi dura. Las personas alrededor asintieron. Tercero, ustedes no tenían motivo alguno para detenerme, y menos para esposarme. Todo lo que hicieron fue por prejuicio. La palabra cayó como un impacto seco. Prejuicio. Era la primera vez que alguien en la escena lo decía en voz alta, y al pronunciarla, la avenida entera pareció temblar con una mezcla de indignación y vergüenza colectiva. Collins sintió cómo esa acusación atravesaba la máscara que llevaba años usando. No digas tonterías. Te esposé porque estabas actuando sospechoso. Manuel lo miró con una serenidad que dolía. No, me esposaste porque soy latino y porque pensaste que podías hacerlo sin consecuencias. La multitud explotó en murmullos. Una mujer gritó, «¡Es verdad! Lo vimos todos». Un hombre añadió, «No había motivo». Collins retrocedió, sintiendo por primera vez que la multitud no solo lo observaba, sino que lo juzgaba, y aquello lo desestabilizó más que cualquier palabra de Manuel. Morris tragó saliva. «Manuel, si dices la verdad, necesitas demostrarlo». Manuel asintió lentamente, como quien esperaba esa petición. Entonces, inclinó ligeramente la cabeza hacia las figuras que seguían firmes en la calle. Y añadió, «Ellos tienen la prueba que ustedes mismos ignoraron». La multitud contuvo el aliento. Collins levantó la mano desesperado. «¿Qué prueba? ¿Qué demonios están diciendo?». Manuel lo miró directamente, con una frialdad devastadora, y pronunció, «La prueba de que ustedes nunca tuvieron autoridad para detenerme». La frase, «La prueba de que ustedes nunca tuvieron autoridad para detenerme», cayó sobre los policías como un golpe directo al estómago. Collins parpadeó, perdido entre la furia y la incredulidad, mientras Morris sintió un escalofrío que le recorrió la espalda desde el cuello hasta los talones. La multitud, atrapada en el borde invisible entre la revelación y la incertidumbre, contuvo el aliento. Todos miraron a las figuras alineadas en la calle, todavía silenciosas, todavía imperturbables, todavía esperando. La figura más cercana a Manuel, dio un paso hacia adelante con una precisión tan calculada que parecía parte de un ritual. En su mano derecha apareció un objeto pequeño, fino, metálico, un dispositivo, pero no uno común. Era demasiado sobrio, demasiado limpio, demasiado oficial. El reflejo del sol sobre ese objeto hizo que varias personas en la multitud entrecerraran los ojos, como si la verdad misma estuviera brillando antes de revelarse. Collins, desconcertado, intentó recuperar su autoridad a los gritos. «No te acerques más, eso puede ser una amenaza». Pero su voz sonó hueca, casi ridícula frente a la solemnidad con la que la figura extendió el dispositivo. No lo ofreció a Manuel, no lo ofreció a la multitud, lo ofreció directamente a Morris. Y ese gesto, esa dirección específica, provocó un silencio tan absoluto que incluso los ruidos de la ciudad parecieron apagarse. Morris tragó saliva, incapaz de moverse. «¿Por qué a mí?», preguntó con una voz quebrada por el desconcierto. La figura no respondió, solo mantuvo la mano firme, esperando. Era como si reconociera en Morris a la única persona que aún tenía la capacidad moral de enfrentar lo que estaba por descubrir. Finalmente, con dedos temblorosos, Morris tomó el dispositivo. Al hacerlo, un pequeño indicador luminoso se activó en la superficie, revelando un sello digital, un emblema oficial que hizo que sus ojos se agrandaran. La multitud no podía verlo, pero notó el cambio en su expresión. Su respiración se aceleró, sus labios se entreabrieron. «Eso no puede ser», murmuró, retrocediendo un paso. Collins se acercó, desesperado. «¿Qué es? ¿Qué estás viendo?». Pero Morris no podía apartar los ojos del símbolo. Era auténtico. Era imposible de falsificar. Era una prueba devastadora. Y cuando finalmente levantó el rostro hacia Manuel, ya no había duda ni confusión, sino miedo. Manuel
susurró. Este dispositivo pertenece a una división que no deberíamos tener en nuestras manos. La multitud explotó en murmullos. Collins se tensó. ¿Qué división? Dilo. Pero Morris no lo dijo. No podía. Su garganta se cerró antes de pronunciarlo. La figura lo hizo por él. Y con una voz tan baja que obligó a todos a acercarse emocionalmente, pronunció 3 palabras que dejaron la calle paralizada. Clasificación. Alfa Roja. El eco de esas 3 palabras, clasificación alfa roja, se extendió por la avenida como una ola invisible que apagó todas las voces al instante. La multitud quedó petrificada, incapaz de comprender del todo lo que significaba, pero sintiendo intuitivamente que no era algo común. Collins fue el único que reaccionó, aunque de la peor manera. Soltó una carcajada nerviosa, casi histérica, como si así pudiera romper la tensión que amenazaba con tragárselo. ¿Clasificación qué? Eso es un invento, una estupidez para asustarnos, gritó, pero ni él mismo creía sus palabras. Sus manos temblaban, sus pupilas dilatadas buscaban respuestas en un suelo que ya no le ofrecía estabilidad. Mientras tanto, Morris sostenía el dispositivo como si quemara, como si sostenerlo fuera cargar con un pecado que no había pedido. Collins. Esto es real, murmuró con una voz que ya no tenía rastro de autoridad, solo miedo, un miedo limpio, profundo, primitivo. Uno de los espectadores, un hombre mayor de mirada aguda, dio un paso hacia adelante. He oído ese término antes, dijo en voz baja. De inmediato varias personas lo miraron, esperando una explicación. No estoy seguro, pero creo que es algo que solo aparece en documentos que ni siquiera deberían existir. Sus palabras hicieron que varios retrocedieran un poco, como si el simple hecho de mencionarlo pudiera atraer algo peligroso. Collins, contra la pared emocional, se aferró a lo único que aún podía usar: negar. No voy a escuchar teorías. Este hombre sigue detenido, gritó, señalando a Manuel con desesperación, pero nadie le prestó atención. La multitud sentía que algo más grande estaba sucediendo. La figura que había entregado el dispositivo dio un paso adelante, marcando el ritmo de la revelación. Sus ojos, fijos en Morris, parecían ordenarle continuar, y Morris, tragando saliva, obedeció sin cuestionar. Collins, este sello solo aparece en archivos de máxima restricción. Nivel federal. Collins se tensó. ¿Federal? ¿Del FBI? La figura negó con la cabeza. Un segundo de silencio. Un segundo que expandió el miedo entre los presentes. Finalmente, la figura añadió: más arriba. Y ese más arriba cayó como un puñal. La multitud exhaló un murmullo ahogado. Collins retrocedió un paso sintiendo que el mundo bajo sus pies cedía. La figura señaló entonces a Manuel, no con violencia, no con amenaza, con reconocimiento, con una reverencia mínima, apenas perceptible, pero suficiente para que todos entendieran que estaban delante de alguien muy distinto a lo que habían imaginado. El aire se volvió más denso, la tensión más insoportable, la verdad más inevitable. Collins tembló, incapaz de sostener la realidad que caía sobre él. ¿Quién eres?, preguntó, con la voz rota. Manuel, finalmente, levantó la cabeza y dijo: alguien a quien ustedes nunca debieron tocar. Las palabras de Manuel, alguien a quien ustedes nunca debieron tocar, resonaron con un peso tan profundo que incluso la luz del día pareció vacilar, como si la avenida entera hubiese inhalado al mismo tiempo. Collins, que hasta hacía unos minutos se creía el dueño de la calle, sintió que algo dentro de él se desmoronaba, como un edificio construido sobre cimientos falsos. Morris, por su parte, estaba atrapado entre la culpa del presente y algo que, sin comprenderlo del todo, empezaba a reconocer del pasado. Porque mientras observaba a Manuel, una sensación incómoda comenzó a despertarse en él. No era la primera vez que veía esos ojos, ese tipo de mirada, serena, analítica, casi dolorosamente consciente. La había visto años atrás, en un caso que nunca logró resolver. Un hombre que desapareció de los registros antes siquiera de ser anotado. La multitud, incapaz de entenderlo por completo, sí percibió algo. La escena había dejado de ser un simple enfrentamiento. Había tomado un matiz casi histórico, casi inevitable, como si fuerzas invisibles se hubieran alineado para traer ese momento a la luz. Siento que esto no es coincidencia, murmuró una mujer. Es como si todo esto ya hubiera pasado antes, y no estaba equivocada. Porque mientras las figuras permanecían en silencio, firmes como centinelas de un pasado remoto, Manuel finalmente bajó la mirada, no en rendición, sino en memoria. Hace años, comenzó a decir, hubo un incidente en esta misma ciudad. Sus palabras cayeron lentas, gravosas,
Collins levantó la vista, confundido. Morris, en cambio, sintió que el corazón le golpeaba en las costillas. Manuel continuó. Un caso enterrado, un encubrimiento y un nombre que nunca fue registrado. Morris hizo un esfuerzo por hablar. «No puede ser», susurró, más pálido que el pavimento caliente bajo sus pies. La multitud lo vio titubear, y en ese titubeo nació una sospecha colectiva. Aquello que estaba ocurriendo no era nuevo. Era el regreso de algo que había sido silenciado. Las figuras, al escuchar las palabras de Manuel, realizaron un gesto simultáneo, una leve inclinación de cabeza, que estremeció a todos los presentes. Collins tragó saliva. «¿Qué tiene que ver todo eso contigo?», exigió, casi suplicando una explicación que devolviera algo de orden a su mundo derrumbado. Manuel levantó la mirada hacia él, lenta y dolorosamente, y cuando habló, su voz ya no era solo calma, era memoria convertida en justicia. «Hace años fui testigo de algo que ustedes protegieron, algo que destruyó vidas». La multitud contuvo el aliento. Morris sintió cómo sus rodillas flaqueaban. Collins, sin entender del todo, murmuró: «¿Qué estás diciendo?». Manuel suspiró. «Estoy diciendo que el destino siempre vuelve». La frase «el destino siempre vuelve» provocó un temblor casi físico entre los presentes. No era una amenaza, no era una advertencia, era una sentencia, una que venía cargada de años de silencio, heridas invisibles y piezas que por fin encajaban. Morris respiró con dificultad, como si esas palabras hubieran activado un recuerdo enterrado. Porque sí, algo en su mente había comenzado a despertar. Un expediente que nunca llegó a abrirse. Un reporte que desapareció antes de ser leído. Un operativo cancelado sin explicación. Un rostro que nunca pudo olvidar, aunque jamás lo registró de manera consciente. «No puede ser», murmuró, temblando. «Tú estabas allí, aquel día». La multitud giró hacia él con asombro, porque esas palabras no solo revelaban conexión, revelaban complicidad silenciosa. Collins, en cambio, no entendía nada. «¿De qué hablan? ¿Qué día? ¿Qué caso?», gritó, desesperado, sintiendo cómo perdía el control no solo de la escena, sino de su propia realidad. Pero Manuel no le respondió. Sus ojos se quedaron fijos en Morris, como si ese fuera el único puente necesario entre pasado y presente. «Tú recuerdas lo que pasó», afirmó con una calma devastadora. «Recuerdas a quién protegieron. ¿Recuerdas a quién dejaron caer?». Morris cerró los ojos un instante, como si la memoria le quemara por dentro. Su respiración se volvió temblorosa. La multitud percibió que estaba al borde de algo grande, algo que llevaba años sin ser dicho. Las figuras permanecían inmóviles, vigilando el intercambio como guardianes de un relato prohibido. La tensión creció hasta volverse insoportable. Una mujer en la multitud susurró: «Ellos saben todo». Un hombre añadió: «Esto es más grande de lo que imaginábamos». Y en ese ambiente cargado, Manuel siguió hablando. «Hace años, un agente latino fue incriminado injustamente, silenciado, borrado, su carrera destruida para proteger a un oficial corrupto». Un murmullo de indignación se expandió entre los presentes. Collins abrió los ojos con incredulidad, casi riéndose por reflejo. «Eso no tiene nada que ver con nosotros». Pero Morris no rió. Sus ojos se llenaron de un brillo extraño, mezcla de culpa y revelación. «Ese caso», dijo con voz quebrada, «lo manejó nuestro departamento». Collins lo miró, desconcertado. «¿Qué estás diciendo?». Pero Morris no pudo responderle. Un nudo le cerraba la garganta. La multitud entendió antes que él mismo pudiera decirlo. Manuel inclinó la cabeza. Su voz salió suave, casi triste. «Ese agente era yo». La avenida quedó en silencio absoluto. Y entonces, una de las figuras sacó un segundo dispositivo. El segundo dispositivo brilló en la mano de la figura como si concentrara toda la luz del mediodía. La multitud contuvo la respiración, anticipando una revelación que no solo ampliaría la historia, sino que la rompería por completo. Manuel, sin apartar la mirada del objeto, dejó escapar un suspiro cargado de años de injusticia acumulada. Ya no hablaba como víctima individual. Ya no era solo un hombre esposado frente a dos policías agresivos. Cuando alzó la cabeza, su voz salió con un peso colectivo, como si fuera el eco de miles de historias enterradas bajo el mismo patrón. «No se equivocaron conmigo solo ese día», dijo lentamente. «Se han equivocado con muchos antes, y con muchos después». La multitud sintió el golpe. Era como si hablara por todos los rostros que habían visto alguna vez un abuso normalizado, disfrazado de procedimiento. Collins intentó intervenir, pero su voz murió antes de salir. Estaba siendo aplastado por una verdad que él nunca quiso ver. Morris bajó la mirada
sintiendo el peso de todas las veces que había mirado hacia otro lado para no complicarse la vida, todas las veces que aceptó silencios incómodos para mantenerse dentro del sistema. Manuel continuó: esto no trata de un arresto ilegal, no trata solo de mí, trata del patrón, de la forma en que nos miran antes de escucharnos, de cómo la sospecha siempre cae primero sobre los mismos. La multitud reaccionó con murmullos de aprobación, de dolor, de reconocimiento. Un hombre gritó: «Es verdad, siempre es lo mismo». Una mujer con los ojos húmedos añadió: «Estamos cansados de que nos traten como si valiéramos menos». Las figuras escuchaban en silencio, como si hubieran esperado años para que esa frase fuera pronunciada en público. Manuel siguió hablando, su voz cada vez más firme. «No buscan justicia, buscan obediencia, buscan control. Y cuando alguien no encaja en su molde, lo destruyen. Lo aplastan, lo borran». Collins apretó los dientes con fuerza, pero ya no podía responder, porque la multitud estaba del lado de Manuel, porque Morris no tenía cómo negar lo evidente, porque las figuras, silenciosas y formales, daban una legitimidad imposible de contradecir. Manuel giró ligeramente hacia ellos y continuó: «Pero el silencio no dura para siempre. La verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando la entierran bajo informes falsos, bajo insultos disfrazados de autoridad, bajo un sistema que protege a quienes abusan y castiga a quienes obedecen». La multitud empezó a sentir, a emocionarse, a transformarse. Había indignación, sí, pero también había una sensación poderosa de despertar. Manuel entonces fijó los ojos en Morris, no con reproche, sino con una verdad demasiado pesada para ignorar. «Tú lo sabes. Sabes que lo que pasó conmigo no fue un accidente, fue un patrón». Y justo cuando la tensión llegó a su punto máximo, el segundo dispositivo se encendió. Cuando el segundo dispositivo se encendió, una luz roja, intensa, fija, casi dolorosa de mirar, iluminó el rostro de Morris. La multitud se inclinó instintivamente hacia adelante, empujada por una mezcla de curiosidad y temor. Esa luz no era una simple señal, no era un indicador común, era un código, uno que muy pocas personas conocían y que, según los murmullos que comenzaron a expandirse entre los presentes, jamás debía activarse en un espacio público. Manuel observó aquel resplandor con una tristeza profunda, una tristeza que solo sienten quienes conocen la magnitud de lo que está por revelarse. «Ahí está», murmuró, «la confirmación». Collins, incapaz de ocultar su desconcierto, balbuceó: «¿Confirmación de qué? ¿Qué significa esa luz?». Pero su voz no encontró respuesta. No todavía. La figura que sostenía el dispositivo dio un paso hacia adelante y giró la pantalla para que la multitud pudiera ver, aunque no entendiera del todo. Era una identificación cifrada, un protocolo digital que no pertenecía a la policía local, ni estatal, ni incluso federal. Era algo más arriba, mucho más arriba. Y en la parte inferior, brillando en letras imposibles de ignorar, estaba la clasificación que hacía que incluso los más escépticos sintieran un escalofrío. Autorización de acceso. Restricción nivel nacional. Sección Sigma. La avenida explotó en murmullos. ¿Sección Sigma? ¿Eso existe? ¿Qué clase de persona requiere una autorización así? Collins retrocedió, no por miedo a Manuel, sino al darse cuenta de que había cruzado una línea que no sabía que existía, una frontera que jamás debió pisar. Morris, con la luz roja reflejada en sus ojos, sintió cómo su respiración se hacía cada vez más pesada. «Yo había escuchado ese nombre una vez», confesó, su voz apenas un hilo. «Un protocolo, uno del que nos dijeron que nunca habláramos». La multitud enmudeció. Las figuras permanecieron en silencio, permitiendo que el peso de las palabras se asentara. Manuel dio un paso leve hacia adelante, aún esposado, pero con la postura de alguien que lleva la verdad como un escudo. Y, sin embargo, continuó: «Esa misma gente que les dijo que no hablaran, nunca dudó en usar su silencio para destruir las vidas de quienes eran más vulnerables». La tensión se volvió casi insoportable. La multitud, antes observadora pasiva, ahora estaba completamente involucrada, emocionalmente conectada, indignada, expectante. Manuel continuó: «Este sistema no falla por error, falla por diseño. Falla porque quienes tienen poder lo protegen a costa de quienes no lo tienen. Falla porque enseñan a obedecer antes de cuestionar, y esa obediencia ciega es la que crea monstruos». Collins cerró los puños. Morris tragó saliva. La multitud escuchaba cada palabra como si se tratara de una verdad que siempre habían sentido, pero que nadie se había atrevido a pronunciar en voz alta. Y entonces,
La figura que sostenía el segundo dispositivo elevó la mano y presionó un botón. La luz roja cambió, y esta vez se volvió azul. Cuando la luz roja cambió a azul, la avenida entera pareció entrar en un estado de suspensión. No hubo gritos, no hubo murmullos, solo un silencio tan profundo que incluso el viento decidió detenerse. La multitud quedó inmóvil, observando ese destello azul como si fuese una señal sagrada, un veredicto que aún no entendían pero que sus cuerpos reconocían instintivamente. Collins sintió que el sudor frío le recorría la espalda, una sensación que jamás había experimentado en servicio. Era como si el mundo hubiera dejado de girar solo para obligarlo a enfrentar lo que estaba por venir. Morris, con los ojos fijos en la luz, respiraba entrecortado, como si el aire se hubiese vuelto demasiado pesado para sus pulmones. Manuel, en cambio, se mantuvo en la misma calma absoluta, pero ahora había en su mirada una gravedad que reemplazaba la serenidad. Estaba a punto de cruzar un umbral que había esperado por años. La figura que sostenía el dispositivo no se movió, solo dejó que la luz azul bañara el pavimento, la multitud y los rostros tensos de los policías. Y esa luz tenía un significado que ninguno de los presentes podía comprender del todo, pero todos sentían. Era una transición, un cambio, el tipo de señal que no mostraba advertencia sino decisión. Una mujer entre la multitud susurró: esa luz no es normal. Su voz tembló como si temiera perturbar el silencio. A su lado un hombre agregó: parece como si estuvieran esperando un permiso. Nadie respondió, nadie podía. Era un silencio que empezaba a tocar fibras internas, un silencio que preparaba el alma para un impacto inevitable. Collins intentó decir algo, pero su voz se quebró incluso antes de salir. Cerró los ojos un instante, tratando de recuperar el control, pero cuando los abrió, la escena frente a él había cambiado. La figura que sostenía el dispositivo no estaba sola. Las otras 3 figuras habían dado un paso adelante, perfectamente sincronizadas, formando un semicírculo alrededor de Manuel. El movimiento fue sutil, pero devastador. Era la formación de un protocolo que la multitud reconoció por puro instinto, algo formal, algo estructurado, algo que no deja espacio para errores ni improvisaciones. Collins retrocedió, su rostro descompuesto por el miedo. Morris sintió que las piernas le temblaban, y la multitud se quedó en un silencio reverencial, como si estuviera presenciando el inicio de un juicio inevitable. La luz azul dejó de ser solo un color. Era la frontera, la señal, el punto de no retorno. Y en ese silencio que precede a lo irreversible, Manuel levantó el rostro, respiró lentamente y dijo 3 palabras que hicieron vibrar la avenida. Ahora empieza todo. Las palabras ahora empieza todo parecieron activar algo que nadie podía ver, pero todos podían sentir. No hubo movimiento inmediato, no hubo gritos ni revelaciones explosivas. La verdadera explosión fue el silencio, un silencio tan denso que la multitud comenzó a mirarse entre sí como si se preguntaran si seguían respirando. Collins retrocedió un paso más, con la garganta seca, intentando convencer a su cuerpo de que mantuviera la compostura, pero era inútil. La presencia de las 4 figuras, el brillo azul del dispositivo y la calma inquebrantable de Manuel creaban una atmósfera que aplastaba cualquier intento de autoridad. Parecía que la calle entera hubiera sido arrancada de la ciudad y colocada en una dimensión paralela donde solo existían la verdad y el miedo. Morris tragó saliva con dificultad. Manuel, ¿qué significa esto?, preguntó, pero la pregunta se perdió en la inmovilidad del ambiente, como si no estuviera dirigida a un hombre, sino a un destino. La multitud no se atrevía a moverse, ni siquiera un teléfono tembló. Era como si todos hubieran entendido, a un nivel primordial, que estaban atravesando un límite invisible, un punto que dividiría sus vidas en un antes y un después. La luz azul parpadeó una vez, un parpadeo corto, apenas perceptible, pero suficiente para helar la sangre de quienes lo vieron. Collins sintió que sus piernas fallaban y se apoyó en el auto patrulla para no caer. «Díganme qué está pasando», gritó, pero su voz rebotó sin eco, perdida en la mudez monumental que lo rodeaba. Entonces, lentamente, la figura que sostenía el dispositivo giró la pantalla hacia Manuel, como si le estuviera cediendo el control de un proceso que había estado detenido por años. Manuel inclinó la cabeza, entendiendo el gesto sin necesidad de palabras. Su respiración se volvió profunda, como si inhalara la historia completa de la injusticia que había vivido, y al elevar la mirada, la multitud sintió una fuerza invisible recorrer
recorrer la avenida, no física, sino moral. Era la tensión de un juicio que estaba por caer, no sobre un hombre, sino sobre un sistema. Morris, temblando, dio un paso adelante. Tenía lágrimas contenidas en los ojos, un peso que lo estaba quebrando por dentro. Manuel, si hay algo que aún no sabemos, si hay algo que de verdad necesitas mostrar. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la figura que estaba detrás de Manuel levantó la mano. Solo un gesto, un movimiento suave, pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para cambiar la vibración de la calle entera. Y entonces, sin aviso, todos los dispositivos en manos de las figuras se encendieron al mismo tiempo. La luz azul se volvió blanca. Cuando la luz azul se volvió blanca, la avenida entera pareció iluminarse desde adentro. No era una luz común, no era un reflejo, era una claridad que revelaba más que el simple contenido de los dispositivos. Revelaba lo que había estado oculto durante años. La multitud, que hasta ese momento había permanecido en un silencio reverencial, reaccionó como si aquel destello hubiese despertado algo dormido en sus conciencias. Un murmullo creció, primero tímido, luego poderoso. ¿Qué está pasando? Eso parece una identificación oficial. No, eso es algo más. Miren la postura de ellos. Esto es real. Era como si la calle entera hubiese recuperado la voz al mismo tiempo, pero ahora esa voz no estaba dividida, estaba unificada. Collins, en cambio, sintió que el mundo se le escapaba entre los dedos. Intentó avanzar hacia Manuel, pero la multitud reaccionó antes que él. Un grupo de personas dio un paso adelante, bloqueándolo sutilmente, sin violencia, pero con una determinación firme. Como si hubieran decidido colectivamente que ese hombre no volvería a actuar sin ser observado, sin ser cuestionado, sin ser detenido por la mirada de todos. «Ya basta», dijo un joven. «Todos vimos lo que hicieron». Collins se quedó helado. Era la primera vez que la multitud no solo observaba, sino que lo enfrentaba. Morris, incapaz de apartar los ojos de los dispositivos encendidos, dejó caer la mano que aún sostenía la radio. Sabía lo que estaba viendo. Sabía que esa luz blanca significaba autenticidad. Significaba validación directa desde niveles que él no tenía permiso ni de mencionar en su carrera normal. Si estos protocolos están activos, entonces Manuel, pero no pudo terminar. Simplemente no logró pronunciar la verdad que se presentaba ante él como un martillo. La multitud, sin embargo, lo hizo por él. Una mujer con la voz temblorosa declaró: «Él dijo la verdad desde el principio». Un hombre añadió: «Y ustedes lo esposaron sin motivo». Otro replicó: «Nos trataron como si no viéramos». Pues ahora vemos. La presión social comenzó a crecer como una ola imparable. Era el tipo de energía colectiva que, cuando despierta, no necesita instrucciones. La mirada de cada testigo se transformó en un juicio silencioso. Collins sintió esa presión, esa marea moral, esa condena colectiva que pesa más que cualquier sentencia formal. «No pueden juzgarnos ustedes», gritó desesperado, pero su voz ya no tenía fuerza. No porque nadie lo escuchara, sino porque nadie creyó en sus palabras. Las figuras entonces levantaron simultáneamente los dispositivos hacia la multitud. Las pantallas blancas se inclinaron en un gesto de revelación, y la multitud, hipnotizada, observó cómo comenzaban a aparecer archivos, identidades, autorizaciones, sellos, todos reales, todos indiscutibles. Y justo cuando la verdad alcanzó un punto imposible de ocultar, uno de los dispositivos mostró el nombre completo de Manuel, con su cargo. El dispositivo que mostraba el nombre completo de Manuel proyectó su cargo con una claridad que hizo que el mundo pareciera detenerse durante un segundo interminable. Director interino de Operaciones Especiales, Agencia Central de Inteligencia. La multitud reaccionó como si hubiera recibido un impacto eléctrico. Algunos llevaron las manos a la boca, otros dieron un paso atrás, otros simplemente quedaron paralizados, intentando procesar lo que acababan de ver. Un hombre exclamó: «Es de la CIA». Una mujer, con la voz rota por la incredulidad, murmuró: «Arrestaron al director». A un director latino. Las palabras se expandieron como un incendio, multiplicándose por toda la avenida, transformando la percepción de Manuel en cuestión de segundos. No era un detenido, no era un sospechoso, era alguien cuyo nombre pesaba más que cualquier placa local. Collins sintió que sus piernas cedían. No puede ser. «Eso es falso. Es un truco», gritó, pero su voz temblorosa traicionaba la desesperación que le carcomía el pecho. La multitud, sin embargo, no le dio margen. «Un truco. Lo esposaste sin preguntarle su nombre. Lo insultaste.
Lo humillaste y lo grabamos todo. Cada palabra era un golpe más fuerte que el anterior, un recordatorio brutal de que la autoridad ya no le pertenecía. Morris, enfrentando la pantalla que mostraba el cargo, comenzó a temblar visiblemente. Ese nivel, ese rango, Collins. No entiendes, eso está por encima de nosotros, por encima de todo. Collins lo miró horrorizado, como si recién en ese instante comprendiera la magnitud de lo que había hecho. La multitud dio un paso adelante, movida por una mezcla de indignación, justicia y protección instintiva. Siempre habían estado en silencio, siempre habían cargado el peso de mirar abusos sin poder intervenir. Pero ahora, con la verdad ardiendo ante sus ojos, la gente se transformó en un muro vivo. Nadie tocó a los policías, no era necesario. Bastaba con mirarlos para que sintieran que estaban siendo juzgados por algo más grande que una institución, por todos los que habían sufrido antes. Las figuras, manteniendo esa solemnidad casi ritual, se alinearon detrás de Manuel, no como guardaespaldas, sino como testigos oficiales del momento que estaba por ocurrir. La luz blanca de los dispositivos bañó la escena, como si el juicio ya estuviera escrito. Collins, atrapado, desesperado, se aferró a su última herramienta, negar. Ese dispositivo está manipulado. Las pantallas pueden falsificarse. La multitud no lo creyó, Morris tampoco. Y entonces Manuel, aún esposado, dio un paso hacia adelante. Fue un paso pequeño, pero cargado de una fuerza moral devastadora. La multitud se abrió, casi instintivamente, para dejarlo avanzar. Y justo cuando Collins iba a gritar algo más, un nuevo nombre apareció en la pantalla. Un nombre que no era el de Manuel, un nombre que pertenecía a uno de los policías. El nombre que apareció en la pantalla cayó como un rayo sobre la avenida. Collins, no su número, no su placa, su nombre completo, acompañado por líneas de texto que comenzaron a desplegarse como un expediente sellado por años. La multitud se inclinó hacia adelante, sin poder contener el impulso de ver qué estaba ocurriendo. Collins, al notar su propio nombre iluminado sobre el dispositivo, sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. ¡No! ¡Quiten eso! ¡Eso es privado!, gritó, extendiendo la mano en un reflejo desesperado. Pero la multitud retrocedió al unísono, formando un círculo de distancia que lo aisló por completo. Ya no lo veían como autoridad, lo veían como acusado. El dispositivo mostró entonces una línea que congeló a todos. Investigación interior, archivo suspendido, año no registrado. Morris cubrió su boca con la mano, incapaz de creer lo que veía. Collins, ¿qué es esto?, preguntó con la voz destrozada. Él negó con fuerza, moviendo la cabeza como un niño atrapado en una mentira. No sé qué es. No tiene sentido. Yo nunca. Pero la pantalla no terminó. Otra línea apareció debajo como un golpe aún más brutal. Incidente en calles de la ciudad. Testigo clave desaparecido. Responsable no identificado. La multitud comenzó a murmurar. ¿Testigo desaparecido? ¿Incidente? ¿Qué escondieron? La tensión creció como una ola que estaba a punto de romperse. Fue entonces cuando la figura que sostenía el dispositivo giró lentamente la pantalla hacia la multitud, haciéndoles ver algo que solo podía describirse como una herida abierta en el sistema. Una imagen borrosa, una foto antigua, tomada desde un ángulo bajo. En ella se veía a un agente joven siendo sometido con fuerza injustificada. Era una imagen de años atrás, una imagen que jamás debió existir, una imagen donde, aunque su rostro no se veía con claridad, la postura, la escena, la brutalidad eran terriblemente familiares. La multitud lo entendió antes de que hubiera confirmación. Ese agente era Manuel. Collins cayó de rodillas. Ni siquiera se dio cuenta de que había dejado caer la radio. Estaba mirando la imagen como si descubriera un fantasma propio. No puede ser. Esto está manipulado. Yo no, pero la figura movió un dedo y la imagen se amplió. Y entonces, en el borde inferior, se vio la sombra del agresor, su silueta, su postura, su gesto, y aunque no mostraba el rostro, todos los presentes sintieron la verdad antes de verla confirmada en la pantalla. Coincidencia biométrica. 94%. Collins. La multitud estalló. Gritos, asombro, indignación, personas señalando, otras retrocediendo, otras llorando. Morris se llevó ambas manos al rostro, completamente quebrado. Y Collins
Collins quedó en el piso, sin fuerzas, como si el peso de sus propios actos finalmente lo hubiera aplastado. Manuel dio un paso hacia él, y la multitud enmudeció. Cuando Manuel dio ese paso hacia Collins, la multitud guardó silencio como si el tiempo hubiera sido detenido manualmente. No era un paso de revancha. No era el avance de un hombre que busca hundir al otro. Era el paso de alguien que sabe que la verdad, por sí sola, pesa más que cualquier venganza. Collins permanecía arrodillado, con el rostro desencajado, intentando negar lo innegable, respirando entrecortado como si cada inhalación fuese una batalla perdida. Sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, ahora estaban vacíos, perdidos en un pasado que él mismo había intentado enterrar. Manuel se detuvo a escasos centímetros de él. La multitud contuvo el aliento. Nadie sabía si Manuel hablaría, si lo confrontaría o si simplemente dejaría que el silencio lo destruyera por completo. Pero lo que ocurrió superó cualquier expectativa. Manuel lo miró con una profundidad inquietante, no con odio, sino con una decepción antigua, esa que solo puede sentir quien fue traicionado por un sistema que prometía justicia. No fue un error, dijo con voz suave, pero firme. No fue un mal día, no fue un momento de tensión, fue una elección. Elegiste ignorar, elegiste abusar, elegiste destruir. La multitud murmuró con indignación contenida. Collins se quebró, literalmente. Sus hombros cayeron, sus labios temblaron, y su voz salió rota. Yo no sabía quién eras. Manuel lo interrumpió con un movimiento lento de la cabeza. Ese es el problema. No necesitas saber quién soy para tratar a alguien con respeto. Las palabras golpearon como martillazos, no por la fuerza, sino por la verdad implacable que llevaban dentro. Morris, con lágrimas acumulándose en los ojos, dio un paso adelante. Manuel, intentó decir, pero su voz se perdió. Estaba hundido en una mezcla de culpa, vergüenza y miedo. Manuel lo miró también, y su mirada no tenía la dureza que usó con Collins. Era una mirada más compleja, más humana. Tú viste algo aquel día, dijo Manuel, y lo dejaste pasar, no por maldad, por miedo, pero el miedo también destruye. Morris bajó la cabeza, incapaz de sostener el peso de la verdad. La multitud observaba todo en un silencio reverencial, como si presenciara no solo un juicio, sino una purificación. Entonces, una de las figuras se adelantó con un dispositivo distinto, más grande, más imponente, y lo sostuvo frente a Manuel como si fuera un sello final. Manuel respiró profundamente. Sabía lo que venía. Los presentes también lo sabían, aunque no pudieran comprenderlo del todo. Era el momento en que el poder se invertía por completo. El instante en que la autoridad pasaba, simbólicamente, del opresor al oprimido. La figura presionó un botón. Las esposas de Manuel se abrieron y la multitud estalló. Cuando las esposas cayeron al suelo con un eco metálico que pareció atravesar la historia misma, la multitud explotó en un aplauso que no era solo celebración, era desahogo. Era la liberación de algo que había estado contenido durante años, tal vez décadas. Manuel respiró profundamente al sentir sus manos libres, pero no levantó los brazos en señal de victoria, ni sonrió con arrogancia. En cambio, cerró los ojos un instante, como si necesitara honrar el peso de ese momento. El sonido del aplauso se mezcló con el rumor de la ciudad, con los murmullos de quienes lloraban, de quienes grababan con las manos temblorosas, de quienes entendían que lo que acababan de presenciar no era solo justicia para un hombre, sino un espejo para todos. Allí, en medio de la calle, Manuel abrió los ojos y miró a Collins, quebrado, arrodillado, reducido a la dimensión humana que siempre tuvo pero jamás reconoció. Y luego miró a Morris, quien tenía lágrimas recorriéndole el rostro, no de miedo, sino de revelación. Manuel avanzó un paso hacia la multitud, no hacia los policías, era hacia ellos que debía hablar. Lo que pasó hoy no es sobre poder, no es sobre cargos, no es sobre protocolos secretos, dijo con una voz que ahora, sin las esposas, se escuchaba más firme, más llena. Es sobre lo que olvidamos como sociedad, que nadie merece ser silenciado por cómo luce, por dónde nació o por cómo lo juzgan antes de que abra la boca. Una mujer comenzó a llorar abiertamente. Un hombre asintió con fuerza, apretando el teléfono contra su pecho. La multitud se acercó un poco más, no para invadir, sino para escuchar con el alma. Yo sobreviví a un sistema que quiso borrarme, continuó Manuel, pero muchos no lo logran. Muchos no tienen testigos,
Muchos no tienen cámaras, muchos no tienen una segunda oportunidad. Un silencio profundo cayó sobre la avenida, pero era un silencio distinto. Ya no era temor, era respeto, era reflexión, era el inicio de un cambio. Si hoy están aquí, añadió, no es casualidad. Lo que presenciaron, lo que grabaron, lo que sintieron, puede evitar que esto vuelva a pasar. La multitud asintió, algunos con lágrimas, otros con la mandíbula apretada. Era un sí colectivo, un sí necesario. Las figuras detrás de él dieron un paso atrás, como si el ritual hubiera concluido. No se marcharon, pero su presencia ya no era una amenaza ni un misterio. Era testimonio, era validación silenciosa. Manuel miró hacia el cielo por un instante, dejando que la última luz del día cayera sobre él. Y luego, con un tono suave, casi íntimo, añadió, la verdadera justicia comienza cuando dejamos de callar. Un niño tomó la mano de su madre y le preguntó, ¿él es un héroe? La madre, con lágrimas brillando, respondió, es alguien que decidió no rendirse. Manuel se giró hacia la multitud, dio un pequeño gesto de gratitud y añadió su última frase, la que marcaría para siempre aquel día. Si esta historia te tocó, no la guardes, compártela. La calle entera quedó en silencio y luego el mundo volvió a respirar.